Imagina esto, hace poco él estaba en tu vida con entusiasmo, buscaba tu risa y celebraba cada momento juntos. Y de la nada, de un día para el otro, apareció el silencio. Como si nunca hubieras existido. La confusión te sacude y aparecen las preguntas que te repites por dentro. ¿Qué hice mal? ¿Dije algo equivocado? ¿Hay alguien más? ¿Algo de mi apariencia física ya no le agrada? ¿Estuve demasiado disponible o me mostré demasiado intensa? Y por más que busques respuestas, no encuentras ninguna explicación, buscas razones en cada gesto, pero la verdad es otra. La clave no reside en tus palabras ni en tus actos, sino en él. Durante años nos enseñaron que los hombres son invulnerables, imperturbables, casi robots sin corazón. Que si desaparecen, es porque se aburrieron o simplemente pasaron página. Pero esa es una de las creencias más dañinas que existen. Porque la falta de respuesta de un hombre rara vez refleja tu valor. Su aparente indiferencia no siempre significa desinterés, a veces habla de sus propias heridas y miedos. Hoy descubrirás por qué no está en tus manos cambiar su actitud, y qué puedes hacer para recuperar tu poder y tu paz. A veces, su frialdad es solo un disfraz. Otras, un huracán de emociones ocultas tras una aparente calma. Cuando un hombre decide alejarse sin explicación ni despedida, lo primero que pensamos es que ya no le importamos. Pero si realmente fueras irrelevante para él, su ausencia sería silenciosa, casi inadvertida. No necesitaría gritarte con su huida. Detrás de ese vacío planificado hay algo más profundo, un corazón desbordado que no sabe cómo contenerse. Desde niños les enseñaron a ocultar sus lágrimas, a no mostrarse vulnerables, a conquistar en lugar de enamorarse. Entonces, cuando conocen a alguien que despierta en ellos sentimientos desconocidos, el miedo los paraliza. Su mecanismo de defensa no es la indiferencia, sino la huida. No porque no les importes, sino porque les importas demasiado como para arriesgarse a sentir. Esa estrategia de frialdad no es fortaleza, sino su mayor debilidad al desnudo. Un hombre en paz con sus emociones no desaparece, enfrenta lo que siente y lo comparte. Creer que puedes descifrar este enigma desde tu dolor te lleva a sobreanalizar cada mensaje tardío, cada silencio, cada cambio de tono. Pero no todas las piezas de este rompecabezas están en tus manos. Él mismo está perdido en sus propias emociones. La pregunta no es, ¿qué hice mal?, sino, ¿por qué me hago responsable de lo que él no sabe gestionar? En lugar de agotar tu energía intentando que regrese, lo más poderoso será no reaccionar, soltar la necesidad de su respuesta y recuperar tu paz. Romper el ciclo de indiferencia empieza por no alimentar su juego. Cuando dejas de buscar explicaciones y continúas tu vida sin depender de su validación, la balanza finalmente se inclina a tu favor. Su verdadero temor no es perderte, sino descubrir que ya no le importas. Que tu silencio sea más elocuente que sus palabras vacías. Que tu decisión de avanzar deje de ser un castigo para convertirse en tu libertad. Para llegar a ese punto, primero debes comprender que su ausencia no refleja tu valor, sino su propia incapacidad. Un hombre que siente pero no actúa, que anhela pero no construye, no necesita ser descifrado, necesita ser soltado. Su aparente desinterés no dice, no me importas, sino, no sé cómo manejar lo que siento por ti. Y esa es una batalla que corresponde librar a él, no a ti. Su miedo a la vulnerabilidad lo empuja a huir, porque muchos hombres crecieron creyendo que mostrar sentimientos es sinónimo de debilidad. Así, cuando una mujer despierta en ellos emociones auténticas, lo primero que brota es el pánico. Se sienten al mismo tiempo más vivos y más expuestos que nunca. La salida más fácil, el silencio. Pero tras esa frialdad calculada late una tormenta interna. No están en paz, aunque aparenten serenidad, no son invencibles, aunque deseen parecerlo. Su distancia no es ausencia de sentimientos, sino un escudo contra la intensidad de lo que sienten. Y tú, mereces alguien que no tema explorarlo junto a ti. Nada de esto sucede por casualidad. Lo más irónico es que ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que les ocurre,
sienten un temblor interno, al no saber cómo afrontarlo, escogen la huida. Su indiferencia se convierte en cobijo, en un refugio donde creen reencontrar el control. Pero la distancia jamás apaga el fuego de lo que sienten, solo lo aplaza. Y en ese aplazamiento corren el riesgo de perder a quien les abrió el corazón. Al principio, ella puede comprender, ofrecer apoyo y esperar con paciencia. Sin embargo, cuando la ausencia se vuelve rutina y la conexión se erosiona por falta de presencia, algo cambia en ella. El gran error de muchos hombres es creer que pueden desaparecer una y otra vez sin pagar precio alguno. Eso funciona solo mientras ella confía en que habrá un regreso. Pero una vez que vuelve la mirada hacia otras oportunidades, la dinámica se rompe para siempre. La verdad es que él no la ignora porque carezca de sentimientos, sino porque no sabe lidiar con ellos. No ha aprendido a mostrar su vulnerabilidad sin pensar que pierde fuerza, no sabe admitir, me importas, sin sentirse expuesto. Por eso se oculta tras un muro de desinterés, convencido de que así seguirá en control. Lo que él no entiende es que, mientras él huye, ella descubre su propia fortaleza. Cada paso que da alejada de su falta de compromiso le devuelve la paz, la claridad y el centro. Y cuando él por fin advierta el hueco que dejó, quizás ya sea demasiado tarde, ella no mendiga lo que debió haber sido natural. La verdadera valentía no reside en escapar, sino en quedarse y enfrentar el torbellino de emociones que late bajo la indiferencia. Imagina mirarle a los ojos y decirle con honestidad, no sé cómo manejar lo que siento por ti, pero quiero intentarlo. Esa voluntad de enfrentar el miedo distingue al hombre dispuesto a amar del que permanece cautivo de sus propias dudas. Aquí llega tu momento de reflexión, ¿estás esperando a alguien capaz de soportar lo que tú ofreces, o invirtiendo energía en quien, aunque te desea, no sabe cómo sostenerte? El deseo no basta si no surge el valor de construir sobre él. Cuando alguien que te importaba se aleja sin explicación, lo más natural es rebobinar conversaciones y analizar cada palabra, en busca de un punto exacto donde todo se rompió. Pero ese empeño por hallar lógica en un corazón desconectado solo te desgasta, es como buscar estabilidad en medio de un terremoto. Puede que la otra persona no esté preparada. No es culpa tuya ni de lo que diste, simplemente no sabe sostener lo que tú sí estás dispuesta a entregar. Y aquí aparece la decisión más poderosa, dejar de reaccionar. No para que regrese, sino como un acto profundo de amor propio. Cada vez que respondes con ansiedad o temor, cedes parte de tu poder. Su indiferencia solo te afecta si tú lo permites. Cuando comprendes que su ausencia no define tu valor, todo cambia. Lo que antes dolía, ahora te libera, lo que antes confundía, ahora te ilumina. Reconoces que su silencio no es rechazo sino incapacidad, y esa incapacidad no es tu responsabilidad. La pregunta ya no es qué hará él, sino qué harás tú. ¿Seguirás esperando respuestas que quizás nunca lleguen? ¿O empezarás a edificar tu vida desde la certeza de que no necesitas la aprobación de nadie para validarte? Al decidir no jugar su juego, rompes un patrón, le quitas el control que su táctica buscaba ejercer sobre ti. Porque muchos hombres que se escapan alimentan su ego esperando que seas tú quien los rescate. Cuando dejas de reaccionar, confirmas que tu foco está en ti, no en sus ausencias. Y eso, más que nada, descoloca a quien apostó su poder en tu necesidad de entenderlo. Cuando eliges seguir tu camino, demostrando que su ausencia no te detiene, algo cambia en él. De pronto, duda, ¿perdí algo valioso? El ego que creía tenerte siempre a mano empieza a tambalearse. Ya no puede controlar la historia ni tu atención. Ahí recuperas tu verdadero poder. No se trata de vengarte ni de volverte fría por diversión. Es reenfocar tu energía, dejar de sostener relaciones que solo avanzan en una dirección. Es voltear la mirada hacia ti, ¿qué necesito ahora? ¿Dónde encuentro mi paz? ¿Quién soy cuando dejo de depender de la aprobación de otro? Al dejar de reaccionar, te alzas desde un lugar más consciente, más centrado, y sobre todo, más libre.
En ese nuevo escenario, la ausencia deja de doler porque ya no esperas su regreso ni buscas señales que alimenten tu esperanza. Has entendido que la única validación importante es la tuya. Esa libertad emocional es el imán más poderoso que una mujer puede irradiar. Ellos pueden ignorar, alejarse o desaparecer, pero cuando decides no reaccionar, su indiferencia se vuelve irrelevante para tu vida. Sin manipular, sin forzar nada, recuperas el control. No sobre él, sino sobre ti misma. Porque la verdadera fortaleza no reside en dominar a otro, sino en no necesitar su elección para sentirte valiosa. Se construye el día que dejas de esperar y comienzas a vivir para ti. Cuando él desaparece para protegerse, no es fuerza lo que muestra, sino inseguridad. Su silencio no es táctica de control, sino un escudo que alza contra sus propios miedos. Un hombre emocionalmente sano no necesita jugar al despiste. Comunica sin rodeos, asume su vulnerabilidad y expresa lo que siente. En cambio, quien opta por huir y lanzar señales crípticas actúa desde el miedo. Por eso se encierra en la distancia, convencido de que así recupera el mando. Pero esa aparente arrogancia es solo un disfraz. Si observas sin dolor y desde tu propia calma, verás que su frialdad no es fortaleza, sino evasión. Cada vez que te ignora, te está diciendo, no sé cómo gestionar lo que siento por ti. En lugar de preguntarte qué hiciste mal, pregúntate qué no puede enfrentar él. Puede que despiertes en él emociones que aún no está listo para vivir. Tal vez le asusta el poder que tienes sobre su corazón, y prefiere desaparecer antes que arriesgarse a perder el control. Este juego no nació contigo, sino de sus antiguas heridas, traiciones, rechazos o lecciones dolorosas que lo enseñaron a ocultar sus sentimientos. Ahora, en lugar de construir un vínculo desde la honestidad, elige la estrategia de la indiferencia. Pero recuerda, tú no estás obligada a formar parte de ese tablero. Puedes retirarte con dignidad, sin reproches ni dramatismos, solo con claridad. Una mujer que ama su propia valía no se deja arrastrar por la manipulación emocional. Sabe que sus sentimientos no dependen del eco de otro, sino de su propia paz interior. Cuando dejas de reaccionar, su táctica pierde poder. Su seguridad fingida se desmorona, por primera vez, se encuentra ante una frontera que no sabe cruzar, tu calma. Él espera que te angusties, que revises constantemente tu teléfono buscando mensajes, llamadas o notificaciones, que insistas en encontrar respuestas. Pero si tú eliges dar un paso atrás, ese silencio suyo deja de herirte y comienza a volverse su propio desafío. Entonces, mientras él repasa mentalmente cada ausencia y cada mensaje sin enviar, tú te reconstruyes. No bloqueas, no persigues, simplemente te liberas. Y esa libertad, inesperada y genuina, es más desconcertante para él que cualquier reproche. Porque un hombre puede enfrentar el rechazo, pero no sabe qué hacer con la indiferencia verdadera. Y ahí es cuando, sin planearlo, recuperas el control. No sobre sus decisiones, sino sobre tu vida. Y en esa victoria silenciosa, demuestras que la fuerza real no está en desaparecer, sino en quedarse firme en el lugar donde brilla tu valor. Cuando él ya no ocupa el lugar principal en tu vida, su ausencia comienza a resonar de otra manera. Tu silencio, ese que él diseñó como táctica, ahora le devuelve un eco, ya no me espera. Y ese eco lo desarma. Porque, al final, el verdadero golpe de esa estrategia no llega cuando piensas que lo hará, sino cuando ya no hay rencor que rescatar. Su gran susto no es que te marches, sino que te marches en paz. Más tarde, quizás recibas ese mensaje inesperado o ese, ¿cómo has estado?, disfrazado de casualidad. Él apuesta a que volverás a abrir la puerta, pero tú ya no eres la misma. Mientras él confiaba en que tu ausencia lo mantendría atado a la incertidumbre. Tú elegiste soltar y crecer. Cuando al fin decide regresar, ya no encuentra urgencia en tu voz ni ansiedad en tu mirada. Solo calma. Y esa serenidad, tan distinta de lo que esperaba, se convierte en un muro infranqueable, el muro de tu autoestima reconstruida.
Él entonces intenta explicarse, dice que estaba confundido, que sentía miedo, que necesitaba tiempo. Pero sus palabras llegan tarde. Tú entendiste tu valor y descubriste que no merece quien no supo quedarse. No se trata de orgullo ni de venganza, sino de claridad. Has aprendido que el silencio ajeno también es una respuesta. Que no todas las historias necesitan un cierre con palabras, algunas se cierran cuando decimos, sin hablar, que aquí ya no hay espacio para quien no tuvo el coraje de quedarse. La indiferencia real no es un arma para crear deseo, sino una elección de quien decide no mendigar afecto. Y en ese acto de soltar, recuperas tu centro, tu paz y el poder sobre tu propia vida. Cuando decides no reaccionar y reenfocar tu energía en ti, recuperas tu libertad y tu poder. Si este vídeo te ayudó, regálame un me gusta y compártelo con quien lo necesite. Gracias por acompañarme y recuerda, tu verdadero refugio eres tú misma. Hasta el próximo vídeo.